Una vez más estamos aquí en este espacio que es un espacio para ustedes, para todos nosotros. Tenemos una súper invitada especial ahora aquí en Afrovita. Como todos ustedes saben, mi nombre es Vita y este es un espacio para sanar todas nuestras heridas sexuales, y qué mejor un espacio como este, un espacio de sanación. Mi querida Ari, bienvenida. Ari es una especial invitada el día de hoy. Ella es doctora en estudio de géneros y feminista militante. Bienvenida, Ari. Tienes un espacio aquí para ti y tenemos un tema muy importante que vamos a compartir el día de hoy, por supuesto. Vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí me abre el corazón y espero que a todos también nos abran el corazón y la mente sobre este tipo de temas. Sobre todo en tabús emocionales, espirituales y también físicos, ¿no? Y políticos de una manera u otra, ¿no? Que es una de las cosas más importantes también a tratar, que es el tema de mujeres con discapacidad y su derecho a la sexualidad. Ari, bienvenida. Danos un tema sobre esto. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy en nuestra comunidad relacionado con las mujeres con discapacidad y el derecho a su sexualidad? Hola Vika, muchas gracias. Bueno, antes que nada me gustaría decir que cuando hablemos de derechos sexuales y enfatizando en placer sexual de las mujeres en general, es importante reconocer que este derecho se ha ganado gracias a la Organización de las Mujeres. A mí me parece que es elemental saber que todo lo que tenemos ahorita las mujeres ha sido gracias a su organización y lucha. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a esta organización y gracias a muchas filósofas, sociólogas, antropólogas, estudiosas de los temas feministas o de género, pues han dejado muy claro que vivimos en un sistema patriarcal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sistema patriarcal? Pues que existen ciertos roles y ciertos estereotipos que los hombres y las mujeres tienen que jugar. Si aterrizamos este tema específicamente al tema del placer sexual, entonces hablamos que los hombres pueden expresar su sexualidad de manera muy abierta, ¿no? Sabemos de estos grandes rituales que hacen que cuando son mayores de edad los llevan a los prostíbulos para que rompan con esta idea de la virginidad. Pero ¿qué pasa con lo contrario con las mujeres, no? Porque no nos llevan a nosotras, ¿verdad? No, todo lo contrario, ¿no? Las mujeres, la virginidad es importantísima, ¿no? Es parte de nuestra característica como valor. Claro. Entonces, si una mujer no es virgen, perdemos valor, ¿no? Sí. Entonces, hablar del tema de los orgasmos, hablar del tema del placer, para las mujeres la masturbación, la masturbación, los juguetes sexuales o el juego sexual, el ritual sexual, es un tema que ha creado mucho tabú y mucho prejuicio. Esto ha sido gracias a un sistema que impera, que es el patriarcal. Bien, después de mencionar esto, imagínate ahora la condición de las mujeres con discapacidad. Híjole, mucho más difícil. Me imagino que no solamente son discriminadas, primero por ser mujeres, ¿no? O primero por ser mujeres, pero segundo, por tener una deshabilidad, ¿correcto? Así es. Primero, bueno, yo creo que les atraviesa como muchas discriminaciones. Una de ellas tiene que ver con esta idea del cuerpo de la mujer como consumo. Cumplir perfecto, con estos, ¿no?, estereotipos, ajá. Las mujeres son objetivizadas desde niñas, ¿no? O sea, los cuerpos de las mujeres nunca les ha pertenecido a las mujeres, ¿no? Entonces, el hecho de que estas mujeres con diversidad funcional o con discapacidad no cumplan con ciertos estándares de consumo, entonces rompe completamente con esta idea que son seres sexuales, ¿no? Que son seres atractivos. Otra cosa que me parece gravísima tiene que ver con esta idea de infantilizar a las mujeres con discapacidad, ¿no? Sobre todo con todas esas mujeres que se catalogan dentro de una deshabilidad o una discapacidad con un síndrome, ¿no? Así es. Sí, que tienen, por ejemplo, un síndrome intelectual, sí, que tiene que ver con ese tipo de tema. Pareciera que ellas no tienen placer sexual o no tienen la necesidad de vivir una vida sexual y plena, ¿no? Entonces, allí hay un elemento muy grave porque ahí les atraviesan muchas instituciones. Les atraviesa la
tema educativo, teniendo entrevistas con mujeres con discapacidad, ellas me comentan que, por ejemplo, van a la universidad y sus maestros y maestras no les quieren hablar del tema. Sus mismas compañeras tienen este prejuicio y no les hablan del tema, las infantilizan completamente, no las consideran como mujeres dignas de tener placer. Ni siquiera para tener una conversación. No, ni siquiera pareciera que les importa. Claro. Si ellas llegan a preguntar, el tema es el morbo, así, ¿a poco a ti te interesa? ¿A poco tú tienes un sexo, un o tú interés, piensas, o sientes? O placer, así claro. Es. Eso es en el parte educativo, pero también hablamos, por ejemplo, cuando van con el médico, cuando hablan, por ejemplo, de temas como de... quiero ser mamá soltera, quiero una inseminación, tengo el derecho, Qué duro, ¿no? No, o sea, no está coincidida. La idea de que sean madres está completamente prohibido. De hecho, existen tesis bastante interesantes y bastante serias en donde a las mujeres se les hace abortar de manera obligatoria o las esterilizan de manera obligatoria, o sea, a las mujeres con discapacidad. Y cuando una mujer con discapacidad va al médico, lo primero que dicen es: no, hijos no. ¿Cómo lo vas a mantener? ¿Cómo tú con discapacidad vas a poder cuidar a un niño o una niña? Lo contrario que pasa con los hombres, porque finalmente sabemos que las mujeres bajo este sistema patriarcal pues somos las encargadas principalmente de los cuidados de las y de los hijos, ¿no? Entonces los hombres con discapacidad pueden tener una vida sexual mucho más plena que las mujeres, ¿no? Claro que sí. Y bueno, hablamos por ejemplo de temas como anticonceptivos también. O sea, los médicos no se los dan, no tocan el tema al respecto. ¿Cómo podemos educar a la comunidad con relación a eso, Ari? A mí me parece que lo más importante es la información. Yo creo que vivimos... ¿Crees que en las escuelas sería algo más importante para empezar a implementar? Claro, lo que pasa es que la educación sexual en las escuelas es terrible. Lo que más te enseñan es a poner un condón en un plátano, y eso es la educación sexual. Y todavía existe... Oye, perdón, yo me acuerdo cuando era niña, me acuerdo que cuando hablábamos de educación sexual, a las niñas nos separaban, a los niños nos separaban, y era un tema muy de morbo, ¿no? Claro, sí, no, o sea, ¿cómo? No, y aparte era un tema a través del miedo, o sea, tener una vida sexual era miedo, era el contagio, era el SIDA, que evidentemente tiene sus implicaciones, pero bueno, o sea, te educaban para tener miedo, ¿no? El tema de la masturbación es terrible. Sí, a los niños, si se hablaba de masturbación, a los niños les decían que les salían pelos en la mano, ¿no? Claro. Una de los grandes tabús que existían, pero a las niñas jamás se les tocó el tema de la masturbación. Todavía los niños tenían más oportunidad de tener una masturbación, por lo menos salían los pelos en las manos, ¿no? Pero las niñas ni siquiera se les imaginaba poder tener una oportunidad de educación, de una masturbación y un placer de alguna manera consigo mismas, ¿no? De hecho existía, ¿no? Al menos dice, bueno, existe la masturbación, pero es masculina. Sí. O sea, la masturbación femenina no existe. De hecho, todavía hay tesis de medicina patriarcal y psicología patriarcal en donde dicen que el placer sexual femenino existe, que es un tabú. Que eso es que el tema del clítoris, que es tan pequeño que realmente no provoca placer, ¿no? Claro. Entonces existen estas tesis completamente patriarcales, completamente machistas, sustentadas científicamente por científicos patriarcales. Entonces el tema de la sexualidad ha sido siempre un tema tabú, en donde él provoca miedo, provoca prejuicio a las mujeres, ¿no? Y a las mujeres con discapacidad todavía el asunto es mucho más grave. Sí, mira, meternos también en términos políticos es muy difícil, ¿no? Porque estamos viviendo en un país con muchas dificultades políticas, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de eso? ¿Cómo podemos exigirle al gobierno y decir, ¿sabes qué? Nosotros las mujeres también con discapacidades tenemos derecho a esa sexualidad. ¿Hay leyes que nos protegen como mujeres? Claro, existen leyes que nos protegen, las leyes de los derechos sexuales y reproductivos protegen a las mujeres en general, claro, ¿no? Aquí existe un gran problema, y más cuando se trata de discapacidades muy severas, ¿no? Porque una de las cuestiones que es muy evidente, que se han logrado todos los derechos, es a partir de la organización, de las y de los afectados, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan las mujeres si tienen, por ejemplo, alguna discapacidad muy severa? El contexto se les complica, ¿no? Las condiciones contextuales les es difícil. Les limita. Entonces, ¿cómo exigirles a las autoridades si han sido grupos extremadamente silenciosos, en donde no han aparecido las agendas políticas históricamente, ¿no? Oye, también cuántas mujeres discapacidades no son abusadas sexualmente, que quedan embarazadas y tampoco tienen un derecho al aborto, ¿eh?
Entonces ahí es un tema también controversial, ¿no? Donde dices tú, bueno, no tienen derecho a la sexualidad, pero tampoco tienen derecho a muchas otras cosas relacionadas con motivos de tener elección de poder decidir entre una cosa u otra, ¿no? Este tema que tú mencionas es un tema súper gravísimo, el tema del abuso sexual hacia las mujeres con discapacidad. Es un tema terrible y es un fenómeno que se da en todos los espacios, ¿no? Sabemos que las leyes no protegen a las mujeres, sabemos que las leyes son patriarcales, que son aliadas de un sistema machista, de un sistema sexista, de un sistema misógino, pero todavía afecta más a las mujeres con discapacidad, ¿no? Porque provoca una serie de prejuicios terribles. Pero sí existen leyes, ¿no? Tenemos ciertas leyes por lo menos para decir, bueno, yo tengo el derecho a salir embarazada, tengo derecho a recibir cierto tipo de educación sexual. Sí nos protegen las leyes, ¿verdad? Sí, no, claro. Mira, esto es una situación bien chistosa, porque existen las leyes, o sea, existen las políticas públicas, pero estamos viviendo en un contexto en donde las y los funcionarios son machistas. Entonces llegas y dices, yo tengo derecho a ser madre, una mujer con discapacidad, de ejemplo, y empieza este gran prejuicio desde la funcionaria. ¿Cómo vas a ser madre si tienes una discapacidad, no? Y existe revictimización, ¿no? La culpa a ella, la responsabiliza a ella. Entonces, estás arriesgando tu vida. Estás arriesgando, desde un discurso lleno de prejuicios, ¿no? Entonces, la ley está, pero las y los funcionarios quienes las están rigiendo son machistas, ¿no? Entonces, ahí hay como una gran contradicción. Educación es importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues las mujeres ya no van a ir a exigir un derecho, ¿no? Porque lo único que van a pasar es que las van a hacer sentir peor o las van a hacer sentir mal, ¿no? Entonces, eso elemental es educar a las y a los funcionarios, bueno, educar en general, pero la comunidad. Quienes están allí haciendo valer la ley, tienen que estar educados desde una postura feminista, porque si no, no va a funcionar. Claro. Entonces, Sari, muchísimas gracias por toda tu información, por toda tu analogía, por todo lo que emprendes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y una vez más, este tema de las mujeres con discapacidad y su derecho a la sexualidad es muy importante y sigue habiendo un montón de cosas que tenemos que seguir luchando por ello, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, ¿cómo te podemos encontrar? Platícanos, ¿cómo podemos encontrarte en caso de que tengamos preguntas, en caso de que mujeres con discapacidades puedan contactarnos y ver cómo podemos ayudarlas de una manera u otra? Dinos, ¿dónde podemos encontrarte? Bien, yo pertenezco a una colectiva feminista, que nos pueden encontrar en redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como las Matrioscas Feministas, y bueno, allí hacemos un trabajo colaborativo en donde tocamos temas respecto a las violencias hacia las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el tema del derecho de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y a la diversidad de las mujeres, que tiene que ver con mujeres de diversidad funcional, pero también con las mujeres trabajadoras, con toda la diversidad que existe, ¿no? Sí, ¿cuál es tu redes sociales? Las Matrioscas Feministas. Perfecto. Así nos pueden encontrar. Sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y tú sabes que este espacio es para ti, Afrovita es para ti, para muchas otras mujeres que necesitan alcanzarnos y comunicarse con nosotros para cualquier compartimiento que tengan con nosotras, que tengan algo que decir, algo que tengan que sanar emocionalmente y por qué no sexualmente, ¿verdad? Así es. Sí, muchísimas gracias. Afrovita te abre las puertas. Gracias, Sari. Gracias.